mi manito Anchito me hizo unas preguntas y no le digo que como yo como que no tengo pelos en la lengua, sino yo suelto así. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. Sí sabemos que hubo algunas preguntas que eran exageraditas, claro. Pero exageraditas y la señora se dedicaba a contestarlas con pelos y pero póngame cuidado, abuelita, lo que yo le voy a decir. Yo pienso, abuelita, ten la tranquilidad de decirnos lo que no quieras hablar. Nos dices, chicos, yo no quiero hablar del tema o de ese tema no hablemos, no me gusta tocar estos temas y listo, no pasa nada. Pero si decides hacerlo, no te sientas mal, abuelita, no te sientas incómoda, no has hecho nada malo. Tú no has hecho absolutamente nada malo. De lo que has hablado es de lo natural, del amor, has hablado de la realidad, de la vida. Todos los temas que se han tocado han sido temas sensatos, temas reales. Es que eso es lo que a ti te pasó, abuelita, seguramente le pasa a muchas personas. Las experiencias que tú has vivido, muchas personas las han vivido, y sobre todo en un país como Colombia. Entonces, al escuchar a una persona mayor como tú, con la experiencia, con la crianza que has tenido, hablar de esos temas, pues es fenomenal, es maravilloso, es revolucionario, abuelita, es una cosa bonita. No te sientas mal y no te sientas insegura cuando quieras hablar, porque precisamente para eso se hizo este espacio, para hablar, para debatir temas, para opinar. Lo que tú sientas ahorita, de ti viene mucha sabiduría. La vida que has tenido, la experiencia que has tenido, te ha dado un peso de sabiduría que nos lo has compartido a nosotros de una forma muy bonita. Gracias, Juliancito, por esas maravillas, eso me parece excelente. Pero yo le voy a decir, ya nosotros antes nos habíamos confesado, nos faltaba lo mejor. Pero ¿qué? Yo todas estas cosas que ustedes, digamos que es como, ¿qué le digo yo a su merced? Como un ejemplo para ustedes que están, digamos, empezando sus vidas con sus hogares y eso. Entonces yo pienso que es como, no sé, yo pienso, su merced tiene todo el derecho de decirme pare ahí, pero yo creo que es como un ejemplo, porque lo que yo le decía a Babanchito, nosotros la vida que pasamos con Prosperín, a mí me parece que no fue una vida desagradable, de sufrimientos, de angustias, cuando yo me casé con Prosperín de 20 años. ¿Le puedo hablar así? Listo, hablemos así, abuelita. ¿Sí? Sí, señora, claro. ¿Está bien? Perfecto, sí, señora. Entonces, yo cuando me casé con él, yo le decía pues a él y les decía a mis hermanos, en fin, decía, yo conocí la felicidad cuando me casé con Prosperín, porque él fue, como les digo yo a ustedes, dicen una vulgaridad, no sé, que no hay muerto malo, pero para mí Prosperín fue una persona muy comprensivo, muy querido, claro, con sus defectos, como era un ser humano. Yo también los tenía, pero uno de nosotros, como les decía yo a Fabián la vez pasada, pues como les decía, nosotros de alguna manera lo arreglábamos y ya no pasó nada. Nosotros nunca, como dicen por ahí, no nos cogimos de las mechas, ni limpiamos el piso el uno con el otro. No, para nada, ni una grosería, porque por ejemplo los muchachos dicen que algo de lo que nunca le oyeron una grosería a Prosperín. Correcto. Entonces ese ha sido como ¿qué le digo yo a sus mercedes? Se me ocurre que queda como un ejemplo de la vida que nosotros pasamos, porque yo reconozco que hay unas parejas, unos matrimonios que son terrible, de remate, pero la verdad que no le digo, nosotros pues sí nos hacíamos reclamos, pues es lógico, porque lo que le digo, éramos seres humanos con nuestros defectos y nuestros problemas. Entonces, eso, mi chinito, yo quise como
No sé, se me ocurre, no sé, su merced puede entender eso, si fue un buen ejemplo o regular o como dicen los 3/4 o no sé, pero en todo caso eso fue lo que yo quise, papito. Ya, esa fue mi intención. Bueno, abuelita, por eso te digo que para nosotros, esto que nos has comentado, esto que nos has dicho, para nosotros ha sido unas enseñanzas, por ejemplo, bueno, para mí, por ejemplo, con mi matrimonio, con mi esposa, pues ha sido, hay ejemplos que nos has dado, que hemos aplicado, y precisamente estas historias que nos has contado, o sea, esto que tú nos dices, nos ha hecho entender que todos somos seres humanos, que el abuelito próspero, porque yo te cuento que a veces la gente piensa, o bueno, yo pensaba que el abuelito próspero era un superhumano, o sea, una persona fuera de este planeta que, o sea, digamos que casi que es el Señor Jesucristo, y de ahí detrásito iba el abuelito Pros. Sí, o sea, como que mejor dicho era perfecto, nunca se equivocaba, era el hombre maravilloso. Y entonces yo, por ejemplo, te digo personalmente, pues yo me sentía muy lejos de esa posición o de ese, digamos, de ese ejemplo, porque yo decía, pues bueno, yo a veces sí soy grosero, yo a veces sí no soy comprensivo, yo a veces, entonces cuando tú nos cuentas estas anécdotas, cuando tú nos cuentas eso, pues dice, bueno, pues el abuelito también se equivocaba, también, o sea, también era un ser humano. Y entonces ver eso, también me decía, bueno, pues yo también puedo, o sea, yo también puedo hacer las cosas bien, así como las hizo mi abuelito y como las hizo mi abuelita. O sea, puedo tener un matrimonio, no necesito ser el hombre perfecto, ni necesito casarme con la mujer perfecta, sino con un matrimonio de dos seres humanos con errores, con dificultades, con falencias, podemos llegar a alcanzar a tener un matrimonio tan bonito como el que tuviste tú durante muchos años, ¿sí? Entonces, ya 66 nomás, mi amor. Eso, 66. 66 años. Entonces, eso quiere decir que esos matrimonios grandes y duraderos y estables y esa familia tan linda no se hace porque sean perfectos, sino porque hay un esfuerzo detrás de eso, porque las personas aún con sus errores, con sus defectos, con sus dificultades, con los problemas que tienen encima, igual aún con todo y eso, lucharon y o sea, entonces, abuelita, eso más que cualquier otro, de pronto, otra interpretación de parte de nosotros, para nosotros lo que ha sido es un ejemplo maravilloso. O sea, para mí, te digo, abuelita, ha sido un ejemplo espectacular, y yo sé que para los muchachos aquí lo mismo, ha sido un ejemplo, y para los oyentes, yo estoy seguro que las personas que nos han escuchado, escucharte esas anécdotas y uno dice, bueno, sí, o sea, siempre hay problemas en la familia, pero... ¡Carlitos! Carlitos! Volvimos. Tiene como sus trancones. ¿Sí? ¿Me escuchas, abuelita? Le llamo al... ¿Nos escuchas, abuelita? Abuelita. Carlitos. Pero a trancazos, como se dice. A trancones. Pero el técnico no está por ahí. ¿Se lo llamo? Yo como estoy descansando. ¿Se lo llamo? Pues sí, llamémoslo a ver. Sí, tiene como sus partes. Espérate. Qué pena con la abuelita. Está descansando. Sí, oye, él me oye, pero yo lo escucho como a... ¿En serio? ¿Qué es serio? Carlitos. es que hace parte del show. ¿Pero será que es el internet de pronto o es el internet de Willy? Sí. Es que el internet... No, yo creo que es el internet de acá, pero no. Internet sí cae en boca, porque eso sí no... No, está bien, está bien. Pero si uno escucha, por ejemplo, ahorita que Willy estaba hablando, ¿se escucha bien o no? Antecitos no le he escuchado, por eso le dije que si le llamaba al técnico. No, yo creo que se fue la señal por un momentico, pero ya otra vez se escucha perfecto. Sí, ahí se escucha bien. ¿Listo? Bueno.
Bueno, pues ahí falta su necesito porque ya están juntados. Abuelita, ¿y su merced no quiere almorzar un poquitico? No, dejemos que almuercen ellos, yo estoy aquí tranquila, yo menos mal que yo como no siento hambre. Tranquilos que yo ahora no siento hambre. ¿Sabe qué siento? Una sed, pero hambre no. Pero como mi abuelita no toma agua. Y si le decimos al técnico, No se toma ni un vaso de agua. Él me ponía un vaso de agua y se paraba ahí. Tómese ese vaso de agua, güey. Yo me tomaba 2 sorbos. Y él me daba un vaso de agua. Ay, mis chinitos tan lindos, yo pero los adoro. Abuelita, antes perdóneme su merced que yo hice preguntas ahí. No, papito, porque su merced está diciendo, pues eso es lo que se ha propuesto, pues no. En todo Pues caso, no. pues No, más que propuesto, no, sino era como que es un chismoso, ¿no? De pronto, abuelita, disculpe. yo le hubiera, es que yo pensé, no, lo que yo le estaba diciendo ahorita, pues hablando con Juliancito, lo que yo le estaba diciendo es que a mí me ha gustado, digamos, hablar así, con el mejor show, sin, ¿cómo se llama? Sin tapujos. sin pelos en la lengua. Sino tal cual como lo que yo siento. Entonces, pues no, de pronto yo lo que les estaba contando, y yo sí pensé que yo había metido como las de caminar. No, pero eso no. ¿Por qué? Pero, Fabiancito, pero dígame una cosa. ¿Por qué tenía yo que contestarles si yo no quería? Pero a mí me parece, pues no sé. Yo me sentí como que las cosas deben de ser así claritas, porque aquí sacan, por ejemplo, ustedes preguntar, y yo detesto, mis chiniticos de Dios, eso, que uno haga una pregunta y le diga, después, no sé, así como con trancazos, a mí me choca muchísimo. A mí me gusta las cosas, como dicen ustedes, a calzón quitado. Sí, señora, pero bueno, yo me voy a medir más. No, tranquilo, no se preocupe. La preocupación fue mía, que yo se me había ido, digamos, se me había ido la mano. Sí, yo duré como 8 o 15 días con una preocupación terrible. Yo no decía nada al respecto. Claro que no. Sino que un día, hace como 8 días, hablando con Patricita, entonces ella dijo que había mirado eso, que no. Y yo le dije, yo me he sentido tan mal. Y a mí me provoca decirles que ya no. Entonces ellas me dijeron, no, mamá, pero ¿cómo le ocurre? ¿Cómo les va a cortar así como así si ellos tienen sus planes? Todo, no, pues como dicen por ahí, mídase. Sí, mi chinito, eso no se preocupa. Pero igual, abuelita, sí. Yo lo que le propongo, abuelita, es que hablemos, porque la idea, y yo me siento así, es como hablar como si estuviéramos en la cocina ahí de la casa en Cuba. Como cuando nos hartábamos un tinto y hablábamos del prójimo. Exactamente. Ya a calzón quitado, tranquilos y en confianza, abuelita, estamos en confianza. Y también si en un momento dices, abuelita, que no te sientes, o sea, que incluso, por ejemplo, que dices que Patricita te dice que no, que por qué nos vas a dar con los proyectos ahí a mitad. Pero no es problema, abuelita, si en algún momento dices como ya no quiero pecharar más, o de pronto eso no me gusta o no me siento cómoda, pues tú nos dices, abuelita, igual no, como decía Juliancho, esto es tuyo, esto es tu espacio. No, mi niño, porque yo digamos, que me sentí como, digamos, desde el momento que Juliancito me propuso eso, sin yo entender, como un animalito que no entiende. Pero en todo caso, yo les agradezco que era tener esa como, ¿qué le digo yo a su merced? Esa como especialidad conmigo, porque ¿por qué si hay tanta gente a quien hacerles unas preguntas de así más o menos, que les den un ejemplo de vida, de la vida que ellos pasaron? Pero yo me sentí como le digo yo, como que con deseos de hacer eso. Pues pues pienso, no sé qué dirán ustedes, pero yo pienso que no es que sea del otro mundo, ni mucho menos, pero que la vida de nosotros no fue una cosa espantosa. Pues sí, lo que le digo, pues como 2 seres humanos que teníamos nuestros problemas, pero que los sabemos arreglar, que sabemos hablar, que todo. Y por ejemplo, entonces yo me sentí como halagada en ese sentido, mi amorcito. Entonces hagamos una cosa, corrijámonos un tantico, pero sigamos. Empezando desde que se puede casi decir que yo
¿cómo le digo yo? El ejemplo, o como que fue desde el momento que nosotros empezamos a vivir los dos, el momento que nos casamos, cómo vivimos, más que todo lo que yo pienso es que nosotros estuvimos como... ¿Cómo le explico? A ver, como que se hiciera en todo la voluntad de Dios, porque en todo, bueno, nosotros éramos como muy espirituales, ¿cómo era la cosa? Entonces nosotros, todo, mejor dicho, que las leyes de Dios, muy, pues no digamos que uno quisiera cumplirlas, pero eso se le van de caminar. Pero sí, como todo estar en las manos de Dios. Y nosotros fuimos muy creyentes, muy católicos, todos mis hijitos, todos bautizados, todos confirmados, todos su primera comunión, así en ese sentido, ¿no? Porque nosotros, digamos que no, tanto Prosperín como yo, nosotros éramos del campo, pues seguimos siendo del campo y como le digo, como eso de que lo criaban a uno como con tantas cositas, con tanta delicadeza, de la religión, de todas esas cositas. Entonces digamos que eso fue lo que eso fue lo que nosotros empezamos, como le digo, entonces, pues, tal vez por ese motivo nosotros no, sí, lo que le digo, lo que les he dicho, que es feo repetir, pero tener por algunos sus disgusticos, pero tener comprensión y arreglarlos a las buenitas, sin totazos ni groserías. Abuelita, ahorita que estamos así como quien dice hablando a calzón quitado y sin pelos en la lengua, tú, y dinos con toda confianza, cuando tú te sientes mal con las cosas que has hablado, o sea, con las cosas, tú duraste 8 días y tú nos contaste que estabas como pensando de las cosas o sea, a ver si te entiendo, o sea, a ver si entiendo más o menos lo que nos quieres decir, para que, como tú dices, hablemos como si nos estuviéramos tomando un tintico y en la mesa sentados hablando con confianza. Es porque de pronto muchas de las cosas que dijiste podían haber dado como una mala imagen del abuelito próspero, o sea, como una imagen negativa, como que de pronto con lo que nos contabas pareciera como si el abuelito fuera como una mala persona o algo así, o sea, me explico. O sea, como que lo que tú te sentías mal era como diciendo, pues yo dije cosas y de pronto van a pensar que el abuelo próspero era una mala persona o que, sí, no sé si fue eso. Al respecto le digo yo, los muchachos, pues yo no que él haya sido una mala persona, no, con lo que les he dicho, claro que él tenía sus ahí sí como el cuento, sus cositas negativas, y yo también, pero no, y los muchachos ellos querían muchísimo, pero lo que se dice muchísimo a Próspero. Yo muchas veces decía, oiga, ¿será que mis hijos quieren más a Próspero que a mí? Pero ellos si fue así, ellos estaban en todo su derecho. Pero no hay que haya sido, pues por mí yo pienso que no fue una mala persona, sino una persona, un ser humano común y corriente. Igual, de hecho los dos creo que fuimos eso, los dos seres humanos, ¿cómo se dice? Sí, con nuestros defectos y nuestros problemas, pero que nos entendíamos, digo yo, no sé, creo yo que ahí sí es cierto que nuestra vida fue así. Pero abuelita, creo que lo que Juliacho te pregunta es que digamos que porque tú dijiste que estos días te habías sentido como con un problema ahí, o que te habías sentido como mal todos estos tiempitos que después de que hablamos, ¿fue porque pensaste que había dicho algo como mal en contra del abuelito? No, mi amor, no, en contra de él no, sino digamos como cosas que de pronto preguntitas que su merced me hacía, no cosas de él, sino como de en general, como lo que yo hablaba, mejor dicho. Como lo del tema de lo de la intimidad. La realidad yo de él no, sí, claro, como le acabo de decir, él tenía sus defectos y yo también, pero no lo sabíamos comprender. No, yo no, la memoria de Prosperín, los recuerdos son muy gratos para mí, son sagrados, yo no tengo absolutamente
No, es que yo no, pero nada. Él, como es, él, por ejemplo, los muchachos pueden decir, él era una persona, un papá muy, que me veía a los muchachos que estaban enfermos, eso corría por allá al médico a ver inmediatamente que lo atendieran. O, por ejemplo, en una necesidad, porque había necesidades, mis amores, había necesidades, eso él estaba pendiente de que cualquiera de mis hijos estaba mal, inmediatamente que él supiera, él corría a ver qué se le ofrecía, pues que él le vaya a decir así como él, yo no sé si estará mal, pero sin embargo lo voy a decir. Por ejemplo, en una necesidad de una plata, él no la tenía, pero él echaba carrera y la conseguía por allí con un amigo y les sacaba de la angustia. No, yo no, es que la verdad, lo que yo siempre le digo, él no fue un santo, no, mis amores, ni yo tampoco, pero fue una persona muy, un señor muy bueno, persona, como dice, sí, mis chinitos lindos, de manera que yo de él, yo tengo una buena memoria, buena, como le digo yo, de buenos recuerdos de él, porque él fue una persona muy, ¿para qué? Sería un pecado mortal. Mire, una cosita un gran cuento que les voy a contar que es como para que se rían. Uh-huh. Él quería mucho a las niñas, a las muchachas, a todos, pero a las muchachas. Pregúntele a su queridísima madre, que era Sonita y María T. Las muchachas, todos. Pero entonces, ¿qué? Él llevaba desde que la chita, desde que María T, como es la mayor, desde que empezó a caminar, él la llevaba donde iba, donde la podía llevar. Total, que ya él entró a peldar, ya ella era una señorita, ya, bueno, y entonces yo la llevaba que a cambiar el cheque, que a esto, que a comprar algo, que no sé qué, la llevaba. Y un día no la llevó y le dije, oiga, ¿y por qué no llevó a María Teresa? Dijo, yo qué iba a llevar, yo no la vuelvo a llevar, que esos indios me dicen suegro y de pronto me sacan, les pongo la mano, les siento la mano. Por eso, porque le decían suegro y él no pudo volver a eso. Él no, era algo que... ¿Celoso, abuelita, el abuelito con las hijas? Sí era celoso, por una parte era celoso pero él nunca decía no, sino era eso. No, yo no la vuelvo a llevar. Un Dios me dice en suegro y yo de pronto le siento la mano. Se le queda a uno esas cositas, esas palabritas por sencillas que sean, pero le quedan como recuerdo. Pero igual, el abuelito tenía muy buena relación con casi todos sus yernos, ¿no? Como que todos sus yernos, además, un respeto que todos le tenían, pero un cariño también, y como hablo, por ejemplo, de mi papá, como una amistad más allá de admiración. Pero también había como una amistad, como una confianza. No sé si era así con los otros. Bueno, hablo por menos de mi papá. Venga, le dijo, venga, le cuento. Si quiere oírme, pues yo tengo mucho gusto, porque ya sabe que estamos hablando. ¿Cómo es que dicen? A calzón quitado. Calzón quitado. Él, yo no sé, él quería, no sé, pero él sí quiso mucho a Ricardo, su querido padre. Eso sí era, la confianza y todo. Hasta el último día de su vida. Yuca, ¿no? Pero mi Yuca era, sí, mire que mi Yuca iba a tener un problema, pero no fue. Con Marianito, mi hijo. Porque resulta que de mis yernos, el único que le decía próspero era él. Ellos los dos, él le decía próspero. Y una vez ya estaba como después de la comida, con sus chichitas en la cabeza, y pues Marianito de poco venía, pero cuando venía ellos iban a jugar peo y se tomaban sus chichas, ¿no? Y estaba en la cocina y entonces algo dijo Richard, algo de próspero. Y le digo, ¿cómo que próspero? Si él merece respeto, no se te dice cuándo. Pero entonces estuvimos al momento, María Teresa y yo. Y ella le dijo, no, ellos siempre se han dicho así, con respeto, ellos siempre le dicen próspero, pero es con respeto. Y yo también le dije, no, eso yo no le veo nada malo, pero nunca hasta compadres eran, ya que Marianito y
es que Marianito y Ricardo eran hasta compadres. Entonces, no, ya eso así pasó, pero era el único que le decía próspero era Richard. Y fue la confianza hasta el último día de su vida que le sacaba la platica, él iba a la caja y le sacaba la platica porque ya cuando él no pudo volver a salir. Entonces no, pero si quiere que le diga yo, se la digo. Pero él, por ejemplo, iba donde María Teresa y le daba y le servía, María Teresa le servía primero a Prosperín y él decía, no, sírvale a Ricardo, sírvale, no, mejor dicho, el respeto a los esposos era cosa sagrada. Y bueno, el abuelito también era una persona muy decente, pero sobre todo creo que era una persona muy noble. Yo creo que su nobleza lo hizo tan grande, o sea, como que lo hizo ser una persona tan noble, hacía que de verdad fuera tan admirable, que fuera como, bueno, es que ¿quién no iba a respetar a una persona que se ganó ese respeto con nobleza, con sencillez, La verdad que sí, recordar al abuelo me da mucha nostalgia, pero también me llena como de felicidad de esos recuerdos de... No, para que él fue... Sí, yo cuando yo duré un año, que yo después de que él murió, yo no hacía más que llorar y pedirle a mi Dios que lo tuviera en su santa gloria, que le diera descanso, todas esas cositas así. Y una vez... pero yo me acuerdo porque yo le pregunté yo creo que en la camioneta de Alvarín, y les dije yo que si era que cuando se moría una persona uno se acostumbraba a quererlo más, porque yo le sentía un amor, pero un amor espantosamente. Pero entonces cuando él cumplió un año, yo le dije, le ofrecí a él y le prometí, y le ofrecí a mi Diosito, le dije, lléveselo a descansar, yo ya no lo voy a molestar más, yo lo voy a respetar, yo le voy a pagar su misa todos los meses, yo le voy a que él era muy devoto del Señor de los Milagros, y todos los meses, cuando llegaba el sueldo, lo primero era pagarle una misa al Señor de los Milagros. Entonces yo le dije, todas esas cosas voy a hacer, voy a orar por su merced, váyase tranquilo, y ya, entonces yo como que sí, yo pienso que él nos acompaña, que él no nos deja, que cualquier cosita que a mí se me ocurra, se me ofrezca, y Prosperito, interceda por mi Diosito, que tal cosa. Pero yo duré un año ahí, Diositico santo, yo viajaba por ejemplo, yo me subía a un carro, me subía al carro y el puesto de él era la parte junto del conductor, y a mí ya me hizo falta, ya él tenía que ir ahí, y no, por ejemplo, cuando el cumpleaños de quién fue, espere de Chocabeza, espere que me acuerde, yo no me acuerdo. De Patricia, creo que de Patricia, que celebraron el cumpleaños porque no le habían hecho mejor dicho, ella cumpleaños, pero ya había pagado por allá María T en Santander, por allá, no sé. Pero entonces yo no sé por qué, no pudo, como ella tan enferma también la chiquita. Entonces no pudimos ir y después fuimos y eso era terrible, eso mejor dicho ahí, él siento que Juliancito fue a ese... Sí, señora, yo estuve allá. Sí, que fuimos a las gachas. El besto de Patricita. A las gachas. ¿Se acuerda que yo decía que él me estaba haciendo una falta, pero espantosa, terrible? Sí. No era que yo lo quería ver ahí. Yo duré un año así en esas condiciones. Como a los, no se puede, muerto, él nos invitó, pero poquitico, por ahí, 15 días, un mes, nos invitó a Lirito a Chiquinquirá, íbamos con ellos, iba con Atilia y yo no sé quién más. Y yo mejor dicho, desde el momento que yo me subí a ese carro, yo no hice más que llorar, y yo pensaba, pero yo no decía nada. Yo pensaba, aquí era el puesto de Prosperina, aquí debía de ir él. Y así llegando por allá, Guate dijo el alirito, pero mamá, no llore, porque llora. No, aquí no lleva su Prosperín, era él. Aquí no va su Prosperito.
Pero no, yo viajar esa era cosa en serio. Pero ya, Sí. bendito sea mi Dios, yo le ofrecí muchas cosas a mi Diosito, mi Diosito es tan bueno conmigo que él como que me escucha y me atiende. Y ya, no, pues sí, eso sí, yo le pago, yo hago lo que le prometí. Yo le pago su misa todos los meses, recibo el sueldito y yo lo primero que hago es pagarle su misita. Y al Señor de los Milagros, porque era cuando ya él estuvo muy enfermo, que ya casi no. Entonces llegaba como el que traía que le cobraba el Richitar, y llegaba para decir, vino ayer y trajo la plata, y yo la recibía, y como yo la manejaba, porque ya él no. Entonces me decía, mija, y ya hay plata para la misa del Señor de los Milagros. Y yo por molestarlo por el día de la contraria, le decía, ¿tú que eso ya se acabó? ¿Cuál plata? Fui ayer. Entonces yo le decía, no, pues ya se acabó. Y le decía, tranquilo, que yo no le quedo mal. Yo le cumplo lo que su merced, sus intenciones y sus pensados que su merced tenía, yo le cumplo. Y ya, no, yo no, como le digo, yo oro mucho por él y pido mucho a mi Dios que la tenga en su santa gloria, porque es lo que le digo. Él fue una muy buena persona. Abuelita, y una preguntilla. ¿En qué momento su merced dijo como que ya ese dolor que sentía al pensarlo y recordarlo ya se convirtió como en una aceptación, como que ya podría vivir con el recuerdo de él sin sentir ese dolor? Sí, yo siento, para vivir con el recuerdo de él, siento como amor por él. Siento claro. que yo, sí, yo no. ¿Qué siente que hizo o que llegó para sentir esa paz en la vida? O sea, ¿cómo se transformó el dolor en yo pienso que era como todas las bondades de él, lo que fue él. Él fue una persona, como le acabo de decir, él fue una persona muy comprensivo, muy querido. A mí me dejó muchos recuerdos, pero son muchos. Yo me pongo a contarles y yo creo que duramos toda esta tarde y esta noche y no acabó. De todas las cosas maravillosas que yo le aprendí a él. Él era muy delicado, él era de mal genio y era delicado, las cosas había que hacerlas tal cual. A mí me daba miedo, póngame cuidado, a mí me daba miedo con él. Y yo de pronto, yo hubiera sido, porque ella de mal genio, hubiera sido una persona demasiadamente mentirosa. Pero resulta, digamos en Nemocón recién que nos vinimos de Lenguasaque, y llama en Nemocón, y yo toda la vida, digamos toda la vida, yo he sido una persona, no sé si exagere, pero de pronto muy responsable. Yo tenía que planchaba, y era lo que tuviera que hacer, todo el oficio de la casa a pedir de boca. Entonces resulta que yo planchaba, las planchas esas no eran como las de ahora, que se gradúan, que esté caliente, que esté tibia, que esté... No, esas eran directas, había que estarlas desenchufando cada ratico porque se les subía mucho el calor, no se les echaba agua porque no había por dónde comer. Y las luces, ¿verdad? Es una viejera de ¿cómo se llama? De esto de construcciones y eso. Entonces la luz era una cosa que bajaba un cable y un buen pedazo de cable, y luego estaba el bombillo. Y yo estaba planchando, y yo con su bregadera y apretadera y aflojadera del bombillo se cayó y se rompió. Entonces llegó él, que llegaba pues ya de trabajar en la tarde, que se llamaba. Llegó él y dijo que qué había pasado, que yo le dije, no, que fue que el bombillo se fundió. Ay, se me quedó tan grabado eso, oiga, que yo les cuento porque me pareció como algo como maravilloso para mí. Que se cayó. No, fue que se fundió el bombillo. Él dijo, no, mija, no diga mentiras, pero me dijo así, con una manera tan bonita, porque yo esperaba que dijera, no sea mentirosa, no diga, bueno, no. Algo tan bonito. Me dijo, no, mija, el bombillo no fue que se fundió, fue que se cayó y se rompió. Y eso me sirvió para detestar, papitos queridos, detestar las mentiras. Eso que les estoy contando. O sea, ya entonces dije yo, sí, él tiene razón. Hubo una enseñanza bonita.
Sí, y fue, no, eso yo, por ejemplo, yo las mentiras las detesto, no me gusta ni decirlas, y ¿sabe qué? Y que me las digan, las conozco tan deprisa. Claro. Sí, mis chinitos lindos. Yo me acuerdo cuando recién el abuelito falleció, pues tuvimos como momentos muy cercanos en ese momento, abuelita, y tú y yo hablamos en algunos momentos, y yo me acuerdo que tú llorabas todas las veces que hablábamos y recordábamos. Era así. Que hablábamos. Era así. Y digamos que la muerte del abuelito fue como esa primera muerte de una persona muy cercana a mi corazón, como a mí, que generara como ese luto, y entonces caer en cuenta, digamos, de que el abuelito ya no estaba ahí con nosotros, y verte luego en ese estado, como llorando, como con tristeza, con desánimo. Incluso en algún momento me dijiste que no tenías así como mucha motivación de seguir viviendo. O sea, me dijiste que estabas así como desanimada, como que ya no le encontrabas. ¿Por qué me contaste la historia? Y de hecho no me la contaste en ese momento, pero yo recuerdo haberte escuchado en la mesa de la cocina diciéndonos a nosotros con lágrimas en los ojos que le pedías a Dios que te llevara a ti primero antes de que se llevara al abuelito Próspero, porque tú no sabías, o sea, porque tú no querías vivir sin que esté el abuelito Próspero. Me pareció una declaración muy romántica en ese momento, pero luego cuando sucedió lo que el abuelito falleció y luego te vi ahí, pues yo dije, la abuelita debe estar pasando por, no sé si me equivoco, tal vez uno de los peores momentos de tu vida. No sé si fue así, como que cuando el abuelito falleció. Eso fue mis chiniticos de Dios. Yo le digo, bueno, mi Dios es tan grande y es tan bueno conmigo que yo como que, y Él me ayudó, Diosito me ayudó a que yo cambiara, porque mire, llegaba una persona a visitarme, me llegaba una persona así a saludarme, y yo no hacía más que hablar de Él y llorar. Yo no podía más, Ya después, yo seguro ya se me acabaron las lágrimas. Yo no, ¿cómo le digo? Yo sí, tengo que recordarlo, yo lo recuerdo mucho. Hay cositas que por ahí estoy buenamente y me acuerdo de él, por ejemplo, de frasecitas, de cositas así por sencillas. Me acuerdo que él es una persona, ¿para qué? Y de cositas chiquitas y grandes, porque, por ejemplo, él fue lo que más, y una vez ya yo creo que yo a ustedes les contaba, ya él estaba muy enfermito, estaba en la cocina, estábamos los dos solos. Yo me sentaba allá al frente de él en su silla, y yo me sentaba allá al frente de él, y le dije, yo vea Prosperín, yo lo quiero mucho, yo lo he querido mucho, y sé que su merced ha sido una muy buena persona, pero más que todo, y por eso estoy aquí atendiéndolo, a ver qué se le ofrece, y con mucho gusto, con amor, pero sí, yo lo he querido a su merced más que por caballero, por hermoso, por lo que sea, por esposo, lo he querido más por lo buen padre que ha sido. Porque ¿para qué? Eso hacía Virgen Santísima. Y los chinos lo recuerdan todos con mucho amor, ¿para qué? Pues muchachas, eso es. Inclusive que ¿sabe qué? María Teresa me dijo que no volviera a hablar nada de él bien. Ahí sí como perfecto. Que no, y ya, entonces yo por no llevar la contraria, yo no digo nada, pero yo pienso mucho y yo le pido mucho a mi Dios por él, yo oro por él, y ahora por él y por mi hermanita, porque también se fue a acompañarlo, pero yo he orado mucho por él, y le pido mucho a mi Diosito que tenga caridad, que él lo perdone, porque no faltan, eso sí, no faltan las cositas, las ofensas a mi Diosito, eso no falta. Pero yo le pido mucho a mi Diosito que lo perdone y nos perdone, pero que lo tenga en su santa gloria, porque ¿para qué? Yo no,
Y cualquier persona dirá, porque yo me pongo a veces a pensar y digo que habrá alguna persona, como dicen, que no hay muerto malo, pero no. Yo soy una persona consciente de que yo digo, bueno, aquella persona se portó terriblemente cuando estaba en este mundo, terrible. Sí. Pero, por ejemplo, en cuanto a así otras personas que fueron muy buenas, que todavía tuvieron sus errores, como les he dicho, pero que fueron muy buenas personas y que creyeron mucho en Dios y que Diosito los ayudó. Sí, hay cositas así, yo no sé qué digan ustedes como jóvenes, díganme, a ver, ¿dónde están mis errores? De eso, abuelita. Perdón, Fabito, ¿quieres decir algo, Fabito? No, pero es que yo digo que los errores de mi abuelita, ¿pero en dónde? Y eso, papito, no faltan por la sencilla razón que como somos humanos, eso no deja. Sí, mi amorcito, pero yo, sí es cierto, yo he procurado, y como dice, portarme lo mejor que se pueda, pero eso no falta. Definir errores sería como ponerse a contabilizar un montón de cosas particulares, pero lo cierto es que al final lo más importante es lo que está ahorita, lo que está sucediendo ahorita, lo que tú nos cuentas, eso que nos dices, la forma en la que lo dices, pues no sé, a mí me llena el alma, me llena el corazón escucharte, me llena de esperanza.